Bien, Rubén y Kelly, la primera cuestión que surge luego de estas elecciones es caracterizar un poco los resultados, ¿no? ¿Qué fue lo que primó acá? ¿El consenso o la polarización? ¿O qué incidió, digamos, para estos resultados tan categóricos? Bueno, cuéntenme un poco qué opinan sobre el tema. ¿Quién va a empezar? La dama Rubén. primero. Ok, yo, muy bien. Eli, Bueno, un placer estar esta mañana con ustedes, Rubén, Gustavo, qué bueno tener este tipo de conversaciones, sobre todo hablando de país, ¿no? Y Colombia sí que ha sido especial en estas elecciones 2023. Tengo algunos datos generales para caracterizar las elecciones y son los siguientes. Un censo definitivo de 38, más de 38, casi 39 millones de colombianos acudimos o podíamos acudir a urnas. 18, casi 19 millones de ellos hombres y 20 millones de ellas mujeres. Eh, Unos puestos instalados de votación de 12.922, donde una gran parte eran urbanos, 5.600, y otra parte tanta eran rurales, más de 7.000 puestos rurales. 119.000 mesas de votación y una elección en donde definíamos 32 gobernaciones, 418 diputados, que son quienes conforman las asambleas departamentales, 1.102 alcaldes más el alcalde del distrito capital, 12.072 concejales, que son quienes conforman las corporaciones de consejo, y 6.513 ediles, quienes conforman las juntas administradoras locales. Creo que estas cifras son importantes para tener el contexto general de la elección y qué pasó el 29 de octubre. En términos generales me voy a permitir contarles que para gobernador, con un escrutinio del 98.87% que va al día de hoy, 6 de noviembre, tenemos 19 millones de votantes, y para alcaldía tenemos un porcentaje del 99% escrutado de más o menos 23 millones. Esto nos da unas tasas de participación bastante, digamos, interesantes. En el tema de gobernaciones, y cuando hablo de este tema y digo interesantes es por lo siguiente: elecciones territoriales tiene una dinámica diferente a los otros tipos de elecciones. En elecciones territoriales hay más interés particular de la población de cada una de sus regiones. Entonces, se supone que debemos tener una mayor tasa de votación para cargos como gobernaciones y alcaldías. En gobernaciones tuvimos una participación del 60% y una abstención del 40%. Esto frente a la elección pasada territorial, que fue en 2019, conserva proporciones porque en esa elección más o menos estuvimos en el 61% de participación. Y en alcaldías tenemos una participación del 59.21% frente a una abstención del 40%. Sin embargo, debo ser clara, hay unos departamentos, digamos Colombia, en su división político-administrativa está conformada por departamentos que son estas circunscripciones que escogen gobernación, ¿cierto? Y en esas circunscripciones, a pesar de que la participación promedio fue del 60, tenemos participaciones que van desde el 50 y tanto por ciento hasta participaciones superiores del 66%. Entonces son temas bastante interesantes y hacen parte, digamos, de la caracterización que hay que dar previamente para el contexto de las elecciones. Bueno, números impresionantes y muy buena la participación de la ciudadanía, ¿no? Sí, Eh, totalmente cierto. bueno, Rubén.
Adelante. Bueno, saludarles a ustedes, Gustavo, a Kelly y a todas las personas que esta hora nos ven. Definitivamente el país cambió el 29 de octubre, el país político es distinto, el ambiente que se siente es totalmente diferente a lo que era antes del 29, por una razón elemental, y es que el presidente Gustavo Petro pues cada vez tiene un índice de favorabilidad, pues, digamos, grave, es crítica la situación, a mi juicio, lo que se está viviendo hoy en Colombia. Y es una elección electoral para el presidente. Lo que vimos es, no quieren más al presidente como un líder. No digo que eso sea mi declaración o mi argumento sea un tema pro golpe, pero sí hay algo que es importante destacar, y es que la gente ya no le come cuento, como diríamos aquí en Colombia, al presidente. Eso no me hace antipetrista, ni eso me hace uribista, ni eso me hace de derecha. Lo digo por las cifras. Ahorita Kelly decía algo muy importante y es la participación electoral. Muchas personas estuvieron saliendo el domingo pasado a participar, a darse, digamos, a hacerse escuchar. Y eso sucedió. Bogotá perdió el petrismo, Medellín perdió el petrismo, Cali perdió el petrismo, Bucaramanga perdió el petrismo, Barranquilla perdió el petrismo, Santa Marta, digamos Magdalena, toda la parte de la costa, son unas izquierdas distintas, diferentes a lo que es el petrismo, y lo que es el pacto histórico está, a mi juicio, mandado a recoger por una razón elemental, y es no tienen una representatividad clara en ningún espacio en Colombia territorial. Claro, en Senado y Cámara tienen sus representantes, está María José Pizarro, están un número de personas, pero definitivamente el tema en gobierno, digamos, los gobiernos locales no tienen nada. ¿Sí? Eso hay que dejarlo claro. Eh, ¿Qué pasa ahí? Hay una división clara entre lo que es el pacto histórico y lo que es la fuerza de la vicepresidenta Francia Márquez Mina, que es de un municipio que se llama Suárez, Cauca, en el suroccidente colombiano. En este momento me encuentro yo aquí. ¿Y qué uno puede evidenciar? Uno puede evidenciar varias cosas. Que ella le gana la partida al presidente. Por lo menos ella gana la gobernación de Nariño y la gobernación del departamento del Cauca. Petro dice que él gana esos dos estados, esos dos departamentos, totalmente falso. Eso no es así. Gustavo Petro no gana, no gana. Él tiene una dificultad política muy grande. Y sí, habrá ediles que están haciendo una fuerza en Bogotá. Nadie dice que no, pero representación real es bien complejo y me parece que es justo lo que sucedió el domingo pasado por una razón, y es que hay pesos y contrapesos evidentes políticos. Ya no es una planadora como diríamos aquí en Colombia, que es, el presidente es el todopoderoso. Eso no pasará, yo creo que a partir del 1 de enero, inclusive desde ahora ya se siente el ambiente de que eso no va a ocurrir. Ya para cerrar mi intervención, siento que el presidente cada vez es más ilegítimo por una razón. No hay votación que lo banque a él, que diga, ok, es mi presidente, lo rodeamos millones de personas porque él se amparaba en 10 millones de personas. Ahora, ¿qué tiene el pacto histórico en el departamento del Cauca, del Valle, de Cundinamarca? Son adversos al presidente. Y cierro con eso. Tenemos elecciones en el 2026, creo, Ujú. Sí, Cámara, Senado. Va a ser una apuesta interesante, pero yo creo que el pacto histórico está mandado a recoger. sí. Yo quisiera abonar algunos comentarios a la intervención de Rubén, que me parece muy interesante, y son los siguientes. Es cierto, los mapas políticos cambian cada 4 años. Generalmente las elecciones presidenciales marcan un derrotero, y cuando se llega a las territoriales, el mapa tiende a que esa ley de pesos y contrapesos que hablaba Rubén se equilibre. Es decir, generalmente, y eso pasó en el gobierno de Duque, cuando ganó Duque, vimos una diseminación, digamos, una escaramuza de izquierda en toda Colombia, y ganando el presidente Petro, pues hoy vemos que la conformación, sobre todo que hay algo muy importante, y es que en este gobierno, este año y medio de gobierno, ha sido un poco conflictivo desde el tema político, en el tema de coaliciones
políticas, de declaratorias políticas de partidos y del enfrentamiento y la forma de gobernar del presidente. Entonces, eso hizo obviamente que no hubiese consolidación estatal alrededor de la izquierda o de la centroizquierda, sino que por el contrario, se marcara un fuerte choque con el centro y centro derecha. Entonces yo quiero abonar algunos temas. Por ejemplo, Bogotá ganó Carlos Fernando Galán, ganó con un 49%, 49,02%, y me parece preciso anotar esto. Partido Nuevo Liberalismo, partido recientemente creado, por decirlo así, entre comillas, ya que tiene una resolución muy nueva con personería jurídica, pero vamos que la elección de Bogotá nos dice muchas cosas. Bogotá tradicionalmente ha sido izquierdosa, dice uno acá en Colombia. Sin embargo, Bogotá siempre tiene este sistema de contrapesos cuando en el gobierno local domina una fuerza. Entonces teníamos que dominaba Peñalosa y luego sale Claudia y luego de Claudia tenemos a un Galán que representa, digamos que un poco más de centro, no tanto de izquierda, aunque ha compartido algunas posiciones obviamente con la izquierda. Pero este 49% nos da una lección y es que la siguiente votación en Bogotá es la de Oviedo y Oviedo nos viene con una votación de un 20% frente a una derrota crucial del presidente Petro que pone a uno de sus alfiles allí, que es Gustavo Bolívar, contra un 18%. O sea, la diferencia abismal. Bogotá está diciendo de forma clara que no quiere a Gustavo Petro, que no quiere a pacto histórico y que no quiere lo que se representa en ese partidismo político. Entonces, casi del 69% estamos hablando, el 69% nos está diciendo, o sea, adiós izquierda para Bogotá, queremos una nueva forma de gobernar. No estoy diciendo que sea la derecha porque Bogotá no tiene esa tendencia, pero sí es muy importante. Igual podemos hablar, Gustavo y Rubén, del caso de Medellín, que me parece súper interesante. Federico es arrollador con un 73%, con su partido Creemos, también centro derecha. Y Upegui, digamos que es el candidato que sigue en votación y que representa a Daniel Quintero, es el 10,14, o sea, una derrota arrolladora, arrolladora. Y si hablamos de Cali, que es otra de las ciudades principales en Colombia, nos encontramos con Eder con un 40,39% en una coalición claramente de centro derecha y que también representa la pérdida de esta zona del Pacífico para obviamente la izquierda. Y quiero anotar dos temas principales, en ciudades sobre todo, y es Cartagena con Dumet Turbay, una votación arrolladora también, producto de una coalición, y Barranquilla con Alejandro Echar, es decir, las ciudades principales de Colombia se quedaron en manos de la centro derecha. En esos niveles de participación en donde, como decía Rubén, la gente salió masivamente a votar y a decir que quiere una contrafuerza diferente a lo que está pasando en gobierno nacional. Bien. Yo quisiera complementar algo ya muy para cerrar ese tema. Lo que dice Kelly me parece muy acertado cuando habla acerca de los pesos y contrapesos, lo que era Duque, luego llega la oposición, una oposición que a la larga habla es de puras esperanzas exacerbadas, Sí, que vienen total. del territorio, que vienen del Cauca, que vienen de Nariño, que vienen del Putumayo, que son zonas marginales, apartadas, que a nosotros nos ven desde Bogotá como la Colombia profunda, y ellos llegaron al poder, hubo, digamos, un distanciamiento a mi juicio entre presidente y vicepresidenta, digamos que eso son percepciones que uno pudiera tener, pero lo cierto es que el presidente creo que está perdiendo cada vez, o sea, cada vez más. Los cambios de gabinete no han surtido efecto, no hay representación regional y siento que esto que llegó el domingo es una nueva derecha moderada, antipetrista, que tiene ganas de hacer
ganas de hacer obras, ya ganas de hacer aeropuertos, ganas de hacer edificios, ganas de hacer, porque aquí no vamos con el tema de los subsidios, creo yo, lo que llegó el 29. ¿Sabes? Vamos a hacer nuevos hospitales, vamos a hacer nuevos aeropuertos, vamos a hacer nuevas autopistas, porque la gente de alguna forma le está diciendo al presidente, ojo, extrañamos progreso, no te olvides del progreso. No te olvides que en la época de Gustavo Rojas Pinilla, que fue presidente hace ya unos bastantes años, pues él hacía aeropuertos, trajo la televisión a Colombia, ¿sí? Y ahora los subsidios, sí, muy bien, pero contrario a lo que está pasando en Argentina, ¿no? Que eso es otra historia que no me voy a meter en esta segunda vuelta con Massa y Milei. Bueno, bien, ya podemos hablar de eso también. Eh, una nueva forma de gobernar, ese es el mensaje de las urnas. Ahora, una nueva forma de gobernar ya, no esperar hasta las próximas elecciones. Y Sí, en ese caso, ¿cómo lo ven ustedes al presidente en esta relación centro-periferia de acá a las nuevas elecciones? Rubén pues si decía me preguntas, dale, dale, Kelly, dale. Dale, dale. Bueno, Rubén decía algo interesante y es, yo me puse a hacer un paralelo de qué había pasado en presidenciales versus territoriales, ¿cierto? Y Rubén tocó un tema que yo había analizado y que me parece súper interesante y es el siguiente. Mire, Gustavo Petro ganó con el 50, más o menos 51% la elección en segunda vuelta, ¿no? Y él estuvo consolidado, su votación en el territorio colombiano estuvo consolidada en la periferia, es decir, la costa atlántica, costa pacífica, y si nos vamos alrededor sería el sur de Colombia. Todos el centro del país votó de manera diferente. Haciendo un paralelo de lo que había pasado hoy en territoriales frente a gobernaciones, yo diría que esto nos está mostrando, por ejemplo, que en Guajira perdió, que en Cesar perdió, que Magdalena, como decía Rubén, aunque es una izquierda diferente, digamos que es una izquierda independiente propia. Atlántico perdió con el Partido Liberal Colombiano. Bolívar, aunque tiene un tema ahí de coalición, no, Bolívar no es de Petro, Bolívar es producto de inclusive fuerzas conservadoras. Sucre, ahí tenemos una coalición con Lucy García y Córdoba, otra coalición. Es decir, los partidos en la costa atlántica las elecciones en la costa atlántica están reflejando que Gustavo no tiene la mayoría y era territorio donde él estaba desde el 60% hasta el 67% y eso obviamente lo perdió. Ahí creo que la costa atlántica está diciendo de manera clara que quiere una forma de gobernar diferente. ¿Qué pasa en costa pacífica? Que es donde Rubén tiene mucho más conocimiento operativo del tema. Chocó, clarísimo, Chocó perdió Gustavo con el Partido Liberal Colombiano porque él venía de sacar en Chocó un 81,94% de aceptación y de votación para sus elecciones presidenciales. Hoy no vemos eso reflejado. En Valle perdió con Dilian. Y bueno, Cauca y Nariño, ya Rubén ha sido muy claro en decirnos que hubo un choque de fuerzas con la vicepresidencia. Entonces, yo creo que está disminuido el gobierno y hoy la lectura es quién es la cabeza visible para liderar desde ya una nueva postulación a presidencia. Creo que ese debe ser el interrogante real y el ejercicio claro de qué sale de estas elecciones. Obviamente, nuestro presidente tiene varios temas que no le ayudan y es su forma de enfrentar el tema legislativo. Creo que esas fuerzas internas en el Congreso todavía no están equilibradas y creo que le han hecho mucho daño a la estabilidad política de la nación. Bien, no sé si Rubén se nos fue.
No, aquí estoy. A ver, Sí, sí, lo que yo creo, tú decías desde ya, yo creo que desde ya están gobernando los electos. Uno se puede analizar, por ejemplo, el tema de Alejandro Eder en Cali. Tuve la oportunidad de estar ahí un poco cerca, varios amigos, colegas que tengo en el distrito de Santiago de Cali. Y él está gobernando, es decir, está tirando una línea a través de X, a través de Instagram, a través de sus redes sociales, diciendo, ojo, ya vamos a empezar a hablar con todos los que estuvieron en la contienda electoral. Lo mismo hizo Carlos Fernando Galán, alcalde electo del distrito de Bogotá. Y eso están haciendo varios porque lo están replicando. Estamos llamando a la reconciliación. Y eso yo creo que también somos nosotros como estrategas, consultores, asesores, a hacer lo propio, a llamar a la reconciliación porque es un país partido, pero veo que esta vez, a diferencia de lo que fue en el año 2016-17, que hubo el plebiscito por la paz, que eran dos bandos, sí y no, creo que ya los que están en contra de Petro son más que los que están a favor de Gustavo Petro. Entonces yo creo que la va a tener muy compleja el presidente si va a querer seguir con ese autoritarismo, eh, con esa línea chavista, madurista, quizás danielista, orteguista, ¿sí? Si no, tiene que respetar, creo que la institucionalidad, porque la institucionalidad colombiana es muy sólida, es muy sólida. O sea, aquí hace muchos años hemos tenido pues una cosa así de golpes de estado y eso no lo hemos visto, pero la estaticidad colombiana es muy respetada. Yo creo que también muy como la chilena posterior ya después a todo el tema de Pinochet y demás cuestiones que no voy a tratar el día de hoy, pero es muy estable. O sea, la democracia colombiana es estable, las instituciones en Colombia son estables, la policía y el ejército, claro, hay dificultades en el gobierno, en los gobiernos, pero el Estado, digamos, muy al modelo francés, muy al modelo estadounidense, es muy respetado. Y la estatización, digamos, es bien profunda. Entonces el presidente tendrá que dialogar con los alcaldes. El presidente dijo hace unos días que iba a hablar primero con los alcaldes afines a él, y es un error. El presidente no sé qué le pasa. María Jimena Duzán, que es una gran periodista, le pregunta ayer en una columna en la revista Cambio que si él de alguna forma consume alucinógenos, si él tiene alguna adicción. Y le pregunta al país, señor presidente, ¿usted tiene alguna adicción? Y entonces el presidente le responde a través de un post en X, le dice, sí, adicción al café de los colombianos. Hombre, qué ridículo es. A mí me extraña y me entristece mucho ver un presidente respondiendo este tipo de cosas, sabiendo que debería, por el bien de la ciudadanía, la estabilidad mental de un jefe de Estado. La necesitamos saberlo y hoy no la tenemos. Entonces, eso sumado a la guerra que se está viviendo en departamentos como Norte de Santander, el departamento del Cauca, donde me encuentro, el departamento de Nariño, hacen que las cosas se pongan cada vez peor. hablaron hoy de obra pública. ¿Quién financia la obra pública? Es decir, ¿Petro tendría todavía el poder de la lapicera? Kelly, no sé tú qué opinas. Total, o sea, total, gobierno nacional tiene el mayor porcentaje de ejecución presupuestal, los departamentos tienen lo propio, sus presupuestos individuales, pero digamos que hay una gran parte de financiación estatal. Por ejemplo, Metro de Bogotá sigue dependiendo de los acuerdos que se lleven con gobierno nacional. Ahí tendrá que ver Carlos Fernando Galán qué hace si es metro subterráneo elevado, pero ya hay unas bases jurídicas que obviamente no se pueden desconocer. Igual para todos los 32 departamentos en Colombia, la Presidencia de la República a través de sus diferentes ministerios tiene el presupuesto y es quien financia mucho y apalanca muchas de las obras, obviamente interadministrativas que se dan en los diferentes departamentos. Pero yo también creo algo que es muy importante y es que, por ejemplo, Colombia en este momento tiene una situación muy especial y es que, abonando lo que decía Rubén, los procesos de
gobernabilidad lo que transmiten es confianza al elector y finalmente al ciudadano cuando ya se está en gobierno. Y yo creo que esa confianza viene bastante caída en Colombia. Digamos, si miramos los índices de aceptación y de favorabilidad del presidente como tal son muy bajos y cada vez que el ciudadano pierde confianza, lo que hace es desechar esas esperanzas puestas en el gobierno de. Entonces queríamos un cambio al inicio, pero ese cambio no ha podido ser consistente, no se ha podido materializar y no es cierto, bueno, desde mi punto de vista, que no se haya dado gobernabilidad en el tema nacional. Por el contrario, creo que el presidente tiene la obligación de concertar, porque no solo es el presidente de quienes los eligieron, sino es el presidente de todos los colombianos. Y esas concertaciones tienen que darse desde ya. No se puede gobernar con los amigos, se tiene que gobernar con todos y ese universo de todos hace parte precisamente de las opiniones contrarias y hacer consenso con esas opiniones. Bien, buen mensaje. Rubén, ya para despedirnos, ¿qué te gustaría que pasara de acá a las próximas elecciones? Pues yo creo que es importante hacerle un llamado al presidente a que sea lo más sensato posible, que él es tan brillante, él es muy inteligente, pero a veces creo que roza la megalomanía y la megalomanía es gravísimo cuando tú eres un jefe de Estado de un país como Colombia que requiere de tanto entendimiento, de tanto diálogo, de tanta concertación y de tanta construcción de paz. Y tristemente estamos viendo que todos los proyectos de diálogo están fracasando. Ayer las disidencias de FARC dijeron que se Todos. iban a levantar o prácticamente dijeron que no seguían. Bueno, todos, como dijo Kelly, ya no hay voluntad de nada. Entonces es ahí donde uno se pregunta, querido Gustavo y Kelly, ¿realmente el presidente sí va a terminar el 2026? O sea, la pregunta que yo me hago es, ¿tendrá la legitimidad del pueblo, de la ciudadanía, suficiente para que él termine su periodo? ¿Los alcaldes y gobernadores lo rodearán a él y se someterán a su agenda? ¿O por el contrario, el liderazgo lo va a tomar la vicepresidenta Francielena Márquez Mina, que creo que ha moderado un poco más su lenguaje, que ella cometió un error muy grande comunicacional hace un año, que salió en una entrevista con Vicky Dávila diciendo que de malas, que ella, el helicóptero y que ella viajaba en helicóptero. Pues bueno, quizás los azares de la vida, ¿no? La llevaron allá y por cosas del destino y por sus luchas, digamos, regionales, en favor del campesinado, de las comunidades indígenas, pues ha logrado salir adelante y establecerse ya como una gran lideresa. Quién sabe si la vicepresidenta pues pueda asumir la presidencia de Colombia del señor presidente Petro no continuar. Insisto, no quiero ser fatalista, no soy golpista, no me interesa eso porque soy amigo de la institucionalidad colombiana, pero lo que ayer María Jimena Duzán, una prestante periodista colombiana que votó por Gustavo Petro, lo reta, le dice, querido presidente, si usted está con una adicción, cuéntenoslo al país. Es lo más justo con todos nosotros y nosotras y pues, a ver qué hacemos. Entonces, es una situación muy compleja. Creo que los alcaldes y gobernadores tienen un reto, van a haber muchos ojos, tienen que cumplir lo que prometieron. Hay unos que ganaron apretados, apretados digo por 100 votos, por 500 votos, eso es muy poquito, tienen que ganarse más la legitimidad de la gente y lo que dice Kelly es muy real. Tienen que gobernar con los diferentes, tienen que incorporar en sus gabinetes, a mi juicio, en los procesos de empalme también o de transición a personas que piensen diferente. Así solo lograremos tener un país medianamente reconciliado de lo que nos dejó este 29 de octubre, que es una gran lección para el presidente, una gran lección para el pacto histórico y una lección también para los colombianos y decir, los tradicionales, los partidos tradicionales saben hacer política, saben hacer campañas y saben ganar. Muy bien, muchas gracias a los dos. Gracias, Gustavo. Gracias, Rubén.
Un placer y aquí estaremos cada vez que nos convoquen.